En nombre de la Fundación Indortes y de la editorial Actas, de las cuales soy patrono y director respectivamente, les doy la bienvenida a esta conferencia del doctor don Juan Manuel Pollato Galán, que ambas entidades hemos preparado conjuntamente. Fomentar la memoria, conservación, vigilancia y ornato de los cementerios y tumbas de combatientes españoles o bajo bandera de España, caídos en lucha sin distinción de época, lugar, credo o ideología. Este es el objeto social de la Fundación Indortes, que preside el general Salvador Fontella. Y en cumplimiento de este objeto social, la Fundación desarrolla diversos proyectos, uno de los cuales acabamos de terminar y por eso se lo quiero mencionar. Se ha extendido el trabajo a lo largo de los años 2017 y 2018 y hemos recuperado el cementerio, el antiguo cementerio español de Tetuán. Estaba en muy malas condiciones y se han hecho trabajos de limpieza, de albañilería, de drenaje, etcétera, etcétera. A la salida, cuando ustedes salgan de la conferencia, pues encontrarán en una mesita ahí unos folletos que explican un poco este trabajo que se ha hecho en Tetuán, y hay unos datos de contacto y un correo por si alguno de ustedes quiere entrar en relación y colaborar con la Fundación. Bien, antes que nada quiero agradecer a la Fundación Universitaria San Pablo su colaboración. Ellos nos acogen y nos prestan sus magníficas instalaciones. Quiero agradecer al Foro de Amigos de la División Azul que ha apoyado esta convocatoria, el Foro de Amigos de la División Azul, que está el general Luis Gómez Ortiguela, que lleva ahí detrás, pues lo ha dirigido varios años, muy efectivamente. Quiero agradecer también a la Hermandad de la División Azul, que ha apoyado activamente esta iniciativa, sobre todo a su vicepresidente, Alfonso Ruiz de Castro, y además felicitarle a él y a todo su equipo por la magnífica labor que hacen en la Hermandad de la División Azul y en el museo. No sé si todos ustedes lo conocerán, pero quien no lo conozca, pues le animo a visitarlo, y a los que lo conozcan a hacerlo más asiduamente. Bueno, a todos ustedes también por su presencia, naturalmente. Curioso tema, ¿no?, el de los pediatras de la División Azul. ¿Quién nos lo iba a decir? Sorprende incluso a los expertos en la División Azul. Bueno, pues para presentarlo, introducirlo, tenemos una personalidad de excepción, el general Luis Feliu Bernardet, que es uno de los más prestigiosos militares de nuestro ejército. Su currículo es muy extenso, es de esos de 100 páginas o más páginas, así es que yo lo voy a abreviar mucho, no se lo voy a leer. Baste decir que es artillero, diplomado de Estado Mayor, diplomado en Guerra Conjunta por la Escuela Conjunta OTAN en Reino Unido, es magíster en Seguridad y Defensa por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Altos Estudios Estratégicos por el CSD. Es además diplomado por el Colegio de Defensa de la OTAN y cursó el Máster de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Escuela Diplomática. Ha realizado además innumerables cursos militares y civiles. Ha participado en 4 misiones internacionales en Bosnia y Herzegovina, en Kosovo, en Afganistán y en Georgia. Ha estado destinado en la Brigada Paracaidista, en el Estado Mayor del Ejército, Estado Mayor Conjunto de la Defensa, Dirección General de Política de Defensa, Cuartel General de la OTAN en Bruselas y como el coronel jefe de Estado Mayor de la Jefatura de Tropas de Canarias. Desde enero de 2016 es subdirector de Asistencia Técnica del Ejército y director de la revista Ejército. Pues sin más, mi general, muchas gracias y te doy la palabra. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes. Bueno, es un placer estar aquí y primero volver a ver al general Gómez Ortiguela, que tuvimos unas grandes experiencias cuando yo era un joven capitán y aprendía de los capitanes antiguos como general Gómez Ortiguela, que tuvimos la oportunidad de hacer algunos ejercicios, experiencias y maniobras. Es un placer, general, otra vez. Es un placer ver también al general jefe de la Brigada de Sanidad, director de Sanidad, a mi amigo el general Noblejas, que de aquellos tiempos de la brigada pues conservamos incluso este gemelo, que es único, por cierto,
¿verdad? Porque no tuvo un mal recorrido y que me regaló él precisamente, el general interventor y todos los demás que veo además algunas caras conocidas, ¿no? Muchos de ellos podían hablar de estos temas y de otros seguramente bastante mejor que yo, ¿no? Agradezco la oportunidad que me han brindado la editorial Actas de Historia, que es exclusivamente porque nos mantiene una unidad de una amistad con Luis y también con Consuelo, que de vez en cuando me compromete a algunas cosas como buena catedrática que es de la Complutense, y aquí también me ha metido en alguna historia de la cual me lo hace fenomenal, porque el estar con jóvenes y dar un encuentro coloquio, una conferencia con jóvenes es realmente interesante, porque les cuentas cosas, pero sobre todo aprendes mucho de ellos a través de las preguntas que te hacen, ¿no? Desde luego recordará al general Salvador Fontenla. ¿Por qué? Pues porque yo comentaba antes que yo tengo chapín. Yo estuve en la Legión, aunque sea un ratito, un mes, ¿no? Pero me vistieron de legionario a pesar de ser artillero, y en aquella época no había artilleros en la Legión, ¿no? Que era el mando de la Legión. Y Salvador Fontenla, el general, era el jefe de Estado Mayor del mando de la Legión. Y desde entonces conozco a Salvador y lo aprecio muchísimo. Y entonces la iniciativa de la Fundación Indortes me parece que es una estupenda iniciativa. Por supuesto, saludar a los visitantes del Foro de Amigos de la División Azul y, desde luego, presentar a Juan Puyoto, Juan Manuel Pedro Galán, pues es un verdadero placer. Y sobre todo la conferencia sobre los piratas españoles en el Frente del Este, que tiene unas particularidades que comentaré luego, ¿no? Me llaman de mucho interés. Personalmente, y permítame este desvío, ¿no? Antes de presentar a Juan Manuel, y yo tengo una cierta relación con el CEU, que es que yo me preparé para la Academia General Militar en la sección de preparación militar que había en el CEU. Lo mismo que leí que ahí los jesuitas tenía sección de preparación, el CEU tenía, y yo casualmente pues que hay aquí. Y no debieron prepararme mal porque entre ese año, y estamos hablando del año 72-73, no hace tiempo ya. Y después otra cosa personalmente, es que mi hija Ana, que es ahora está trabajando de neurobióloga en el Centro Cajal de Neurociencia de aquí de Madrid, pues estudió todo el bachiller en el CEU Montepío. Mi simpatía y mi relación con el CEU es tremenda. Y después, si nos vamos ya al Frente del Este, pues tengo, y los sanitarios, los médicos del Frente del Este, tengo que decir que mi padrino, Luis Feliu Salinas, fue voluntario en la División Azul y resultó herido con, no sé si con granada de mano o con algo más, y en la espalda muy gravemente, y bueno, yo tuve la suerte de recuperar un fenomenal. Su espalda era un verdadero desastre, pero pude disfrutar de él, ¿no? De mi padrino hasta su muerte. Por lo tanto, tengo incluso esta pequeña relación con la División Azul y con los médicos de la División Azul que consiguieron salvar la vida al que fue mi padrino después. Sin más dilación. Voy a presentar al doctor Juan Manuel Puyoto Galán. En cuanto habla, se sabe que es al menos de Sevilla, ¿no? Y es sacerdotal, y nació en 1970, por lo tanto es bastante joven, porque no se compara conmigo, y pues que es estupendo. Y desde luego, en el poco tiempo, el tiempo todo es relativo, ¿no? Pues ha acumulado una biografía profesional, académica y como escritor para mí realmente envidiable, ¿no? Simplemente citar en el aspecto profesional de Juan Manuel, que es doctor en Medicina y Cirugía, es también doctor en Biología Celular y Molecular y licenciado en Psicología. Posee la especialidad de Medicina de Familia y de Urología y es jefe del servicio de urología en el Bajo Guadalquivir, que es una zona de la Junta, y además es médico voluntario de la Cruz Roja Española. Faceta académica y como escritor, bueno, pues Juan Manuel es académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla y profesor del Departamento de Fisiología y Biofísica de la Universidad de la Ciudad Hispalense. Es autor y conferenciante de prestigio con más de 25 publicaciones científicas nacionales e internacionales y con más de 30 conferencias y presentaciones impartidas sobre historia contemporánea. Su afición a la historia le llevó a ser vocal de la Oficina de Historia de la Asociación Española de Urología durante 10 años y a alcanzar el premio Historia de la Medicina de la Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla en el año 2003. El doctor Puyoto, y por eso estoy yo aquí, Juan Manuel, es también colaborador de la revista Ejército, que es una publicación mensual que se edita, para que no lo sepan, en papel y digital. Hay algunos ejemplares ahí fuera, ejemplares que contienen un artículo de Juan Manuel y que mantiene un relevante rincón de la misma dedicado a la historia militar y de España, y también últimamente al legado de España en Estados Unidos. La parte del legado de España en Estados Unidos es una de las partes más desconocidas
Hay un siglo olvidado en Estados Unidos, en la historia, cualquier libro de historia, cualquier facultad en los Estados Unidos, que es el siglo XVI. Y ellos mismos, algún catedrático americano, le llaman el siglo olvidado. Y han escrito algún artículo sobre el siglo olvidado. Bueno, pues hay una... en la revista Ejército hemos dedicado ya del orden de 10 o 12 artículos con esta idea de difundir el legado español en los Estados Unidos. Y después, como director de la revista, bueno, no sé si debo, pero me voy a adelantar la primicia que le adelantaba a Juan Manuel. Todavía no está sancionado, pero bueno, lo he aprobado yo, y sobre todo que el consejo de redacción de la revista, que son 20 consejeros externos, que son los que dirigen la revista, yo les controlo, nada más, ¿no? Y entonces analizan todos los artículos publicados el año anterior, los mejor valorados. Sobre esos artículos publicados se reúnen y hacen una selección de los 10 mejores artículos, el top 10, ¿no? Los artículos, y al final proponen 3 artículos a la consideración del género. Primero, segundo y tercer premio, revista Ejército de este año. Bueno, pues el Consejo de Redacción ha propuesto como primer premio revista Ejército, todavía no sancionado, el artículo de Juan Manuel Pollato, que se llama, tiene un nombre un poco más largo, pero tiene su porqué. Se llama Pediatras en el Frente del Este, 1941-1943, cuento de hadas español para unos tristes niños rusos. Y el título dice mucho de lo que cuenta después. Posiblemente ustedes conocerán que España fue pionera en el mundo en la organización de la sanidad en campaña. Es algo curioso, ya desde el siglo XVI. El Camino Español de los Tercios, que a lo mejor hay algún representante por aquí de la asociación, que preside el teniente general César Muro, y que yo soy miembro, y por eso lo cito. Siempre hay que citar, siempre hay que vender el libro. Lo decía Umbral y yo lo imito, ¿no? Yo también vendo, en este caso, mi libro, ¿no? Que es una asociación. Bueno, pues el Camino Español de los Tercios era fundamentalmente una organización logística, de seguridad y sanitaria, que durante una distancia de unos 1000 kilómetros, desde Milán, Lombardía, hasta Bélgica, Flandes, llevó durante 50 años a los tercios españoles, pero había tercios de todo tipo, tercios españoles, los tercios viejos, los llevaban ese camino cuando arriba los rebeldes se ponían un poco levantados y había que calmar aquello. Bueno, pues durante esos 50 años ese camino llevó a más de 120.000 soldados, que no está mal para esa época, y con una cosa curiosa, además, es que ese camino que estaba lleno de zonas logísticas, zonas fortificadas, España pagaba religiosamente todos los gastos. O sea, nosotros nos movíamos por un camino español con una unidad de comunidades pagando religiosamente todos los gastos, cosa que no era en absoluto habitual en la época. Y esa organización sanitaria, porque una organización sanitaria es casi el comienzo o son los lejanos antecedentes, ¿no? Y por ello, el contexto de la ponencia o de la disertación de Juan Manuel pues, nos lleva 4 siglos después, ¿no? A otoño de 1941, cuando la División Española de Voluntarios despliega en el Frente del Este con una estructura sanitaria innovadora para la época, con una logística asistencial y de evacuación que se fue transformando en una organización hospitalaria de campaña que alcanzó más de 2.500 camas hospitalarias y que llegó a atender a más de 80.000 pacientes militares y civiles. Este segundo aspecto es importante y lo destacará luego Juan Manuel. Además de una gran capacidad de adaptación al entorno, los médicos españoles contaron con 3 bazas en sus manos, al menos, para realizar su labor sanitaria y también humanitaria. En primer lugar, contaron con una formación y experiencia en campaña, veniendo de la Guerra Civil, 1936-39. En segundo término, porque contaba con un material médico tecnológicamente muy avanzado, incluso con equipos portátiles de rayos X, que por cierto fueron inventados y desarrollados por un español. El primero equipo portátil de rayos X lo hizo un español. Potabilizadoras de agua, equipos de ultrasonidos para detección de metralla, equipo de anestesia de última generación. Pero bueno, siendo importante todo esto, que es material, lo más decisivo fue el carácter humano, la cercanía en el trato de los médicos españoles y la sensibilidad ante el sufrimiento ajeno que mostraron todos los miembros de aquella organización sanitaria. Si lo desean, aparte de la presentación de Juan Manuel, pues fuera tiene, como cita, algunas revistas donde figura el artículo que publicamos de Juan Manuel con el título que he indicado.
Y por último, pues quiero aprovechar la oportunidad también para indicar que el libro Bajo el fuego sobre el hielo, la sanidad en la campaña de la División Azul, que la publicó la editorial Actas en 2016, pues está agotado y lo único que se nos ocurre pedir que hagas una reedición. Muchas gracias por la atención y cedo la palabra al doctor Pérez. Gracias. Buenas tardes. Mi general, muchísimas gracias por unas palabras tan cálidas y tan bien intencionadas. Seguramente mi madre, que está ahora mismo en Sevilla, ella es muy cofrade, está viviendo el final de la Semana Santa, pero se está consolando con el hecho de que la Feria de Abril empieza ya mismo. Ella habría puesto otro adjetivo en su boca, refiriéndose a mí. Si yo tuviera que definirme a mí mismo, yo sencillamente diría que soy un médico vocacional, que se esfuerza cada día en dar lo mejor de sí mismo a sus pacientes y a sus compañeros, a la sociedad en general, y que, bueno, también me esfuerzo por mantener unos valores que me han transmitido mis mayores, que son el amor a España, el respeto a los mayores y el temor de Dios, básicamente. La presentación que yo les voy a hacer aquí esta tarde, espero que les convenza de que los valores que llevaron a lo más florido de la juventud española en los años 40 a marcharse a las estepas rusas, merece la pena que sean defendidos a capa y espada, aquí y allí donde haga falta. Es un legado que no podemos dejar que se marchite, que se olvide, que se arrincone en las estanterías. Hay que mantenerlo vivo. Y este tipo de estudios a los que mi general ha hecho referencia, pues mantienen, junto con las aportaciones a la investigación del tema que grandes y señalados profesores como nos acompañan aquí hoy, como el profesor Togor, el profesor Torres, por señalar a los más destacados, no podemos dejar que caigan en saco roto, tenemos que potencializarlo y tenemos que darle difusión. Espero convencerles, espero seducirles y espero que les guste mucho la presentación. Por supuesto, volver a esta casa es volver a un templo académico en el que uno se siente muy bien. Yo he aprendido mucho aquí en Río San Pablo también, en algunas, tanto a nivel profesional como a nivel profesional médico, como a nivel de historia, y me siento muy en casa, muy cómodo. Tengo que reconocerlo y agradezco públicamente lo bien que siempre se me ha tratado a mí en esta casa. Por supuesto, la Fundación Indorte, abanderada por el general Fontella, a quien admiro profundamente, y con su escudero fiel, don Luis Valiente, a quien admiro personalmente como amigo, como profesional, cuenta con mi apoyo, mi respaldo y mi disposición para lo que haga falta, públicamente, aquí lo hago, y agradezco su confianza, su respaldo, de la misma manera que agradezco a la Fundación de Amigos de la División Azul, la Fundación División Azul y la Hermandad Nacional de la División Azul, instituciones sin las cuales estos datos que ustedes van a poder observar y contrastar hoy no sería posible. Ingente es la labor, ingente es el trabajo, pero más grande y más crecido están los ánimos cuando se trata de pelear por algo nuestro, una parte de nuestra historia que se define como una de las mayores gestas que en los últimos tiempos españoles y soldados españoles han llevado a cabo. Como le decía al general, que da usted su permiso, voy a hablar mucho y muy rápido. He preparado 70 diapositivas y ustedes dirán, vaya tela, este muchacho de qué va a hablar aquí. Bueno, pues les voy a hacer una pequeña semblanza de lo que vamos a hablar. En principio, no sé si con la luz se ve bien, la mayoría de las imágenes son en blanco y negro, pues son de la época. Les voy a hacer una pequeña semblanza, varios toquecitos de atención sobre el contexto infantil en la guerra. Por supuesto voy a hacer referencia al Camino Español, como mi general bien ha mencionado, se ve que se ha preparado muy bien la presentación. Y por supuesto voy a hablar de nuestra sanidad, la mejor sanidad militar del mundo, la española, no les quepa duda. Yo les voy a explicar por qué y los voy a desgranar. Después voy a comentarles cuál era la estructura y funcionamiento del escalón sanitario que acompañó a la División Azul en su periplo por tierras soviéticas. Desde el primer momento de que empiece a hablar de esto, hablaré de los pediatras. No pasa nada, ahí no pasa. Y después haré un repaso muy somero para que dejarles a ustedes la inquietud y la ansiedad por leer el artículo en la revista sobre cuál fue la participación y la intervención en salud que realizaron nuestros pediatras. Las conclusiones las podemos ir desgranando al final entre todos. Según datos actualizados de la Fundación de los Derechos Humanos de Siria y contrastados con ACNUR, en el conflicto sirio, desde 2011 que se inició, se han podido computar, grosso modo,
unas 20.000 muertes infantiles, muertes en el aspecto de sufrimiento, enfermedad, padecimiento, bombardeos, heridas de guerra. Pero lo más grave es que todavía a día de hoy existen prácticamente 250.000 de niños, jóvenes, adolescentes, que están bajo el yugo de la guerra. ¿Se puede hacer algo? ¿Podemos hacer algo? Nosotros sí estamos haciendo algo. Todos ustedes saben que todas las misiones internacionales del Ejército Español van acompañadas de un apoyo logístico sanitario fuera de Parangón. ¿Por qué digo esto? Para la importancia geoestratégica que tiene nuestro país en el contexto internacional, nuestra sanidad no tiene rival. No le tememos a nadie en Hostalí. Allí donde nosotros nos desplazamos llevamos un equipo de profesionales perfectamente formados, algunos de los cuales nos acompañan aquí, y con unos medios tecnológicos a nuestra disposición, adaptables y adaptados, también con la picaresca española, todo se ha dicho, porque cuando los recursos se limitan, la imaginación vuela. Y el resultado es siempre de aproximación al doliente, al que sufre, y efectivamente, como decía mi general, la sanidad militar española no solamente atiende a nuestras propias bajas, atiende a las bajas de los contendientes y atiende a las bajas de la población civil. Sería inhumano y sería impensable para un sanitario español no atender a una persona que realmente lo necesita. Y siempre que hay un niño que necesita su ayuda, allí hay un médico, hay un enfermero, hay un sanitario español que le tiende la mano y le ofrece lo mejor de nuestros cuidados, sin distinción de ningún tipo. ¿Por qué? Porque la guerra es eso que ustedes conocen. La guerra, la mejor visión de la guerra es la que tienen las que lo sufren, y los militares. En la sociedad civil contemporánea que vivimos, pues parece ser que la figura del militar es un poco incomprendida, es un poco enjuiciada, pero básicamente el principal profesional de nuestra sociedad que repudia la guerra es el militar, como todos ustedes saben. Y nosotros sabemos mucho de guerra y sabemos mucho de niños que sufren en la guerra. Estas son imágenes de nuestra terrible guerra civil. Sepan ustedes, como dato orientativo, que hasta que no pasaron 4 años después del final de la guerra civil, en España no se recuperaron los datos de nacimiento y de supervivencia postparto de los años 30. No solamente por las condiciones higiénico-sanitarias que se propiciaron después de la guerra, sino desgraciadamente por el daño materno en forma de enfermedades crónicas, trastornos ginecológicos y alteraciones hormonales que provoca una situación de guerra. Al respecto de esto, la Asociación Española de Pediatría, en concreto su grupo de estudio histórico, ha publicado un ensayo muy completo para el que esté interesado, donde hace una semblanza sobre las condiciones para el nacimiento que había durante la guerra civil, las condiciones de rehidratación y de nutrición que sufrían los pequeñitos durante la guerra civil, y sinceramente les recomiendo si quieren profundizar en ese campo. Porque parece ser que la violencia es algo connatural al humano, parece ser que desde que el Altísimo nos creó estamos abocados a la guerra, desde el Paleolítico y mucho peor en el Neolítico. Las innovaciones tecnológicas para el desarrollo de armas y agresiones se desarrolló exponencialmente. ¿Cuándo nace la sanidad militar? Pues nace desde el momento y la necesidad de la recaptación de las bajas recuperables para el combate en unos ejércitos que, aunque estamos acostumbrados a leer las viejas crónicas como 40.000, 90.000 jinetes, en realidad eran 200, eran 500, eran 2.000. No se podía un ejército permitir perder pues infantes o caballeros. Había que recaptarlos de la manera que fuera. Desgraciadamente, antes de que todas estas iniciativas existieran, las bajas quedaban en terreno de nadie, en tierra de nadie, expuestos a las inclemencias de la climatología y misericordia habitualmente con los heridos, al efecto de los saqueadores o de las alimañas del monte que pasaban por allí. Se empezaron a desarrollar métodos desde la antigüedad en todas las culturas, la precolombina, la egipcia, incluso la china, pero la china no he encontrado muchas imágenes, pero sí. ¿Cuándo nace la sanidad militar española? Si estuviera aquí nuestro amigo el general Manuel Guillote, diría que en la conquista de Granada, porque Granada es lo mejor que hay en el mundo. Eso lo dice alguien que no haya estado en Sevilla, claro. 1492, reconquista de Granada, efectivamente ya había un plan de diseño estratégico y de abordaje técnico operativo de la sanidad militar española en campaña. Pero remontémonos unos años al pasado. En 1474, batalla de Toro contra los portugueses. La reina católica pasa por la zona donde están aposentadas las huestes españolas y contempla horrorizada cómo muchos de los heridos
están prácticamente sin atención, sin agua, sin sombra. Disponen unas tiendas, disponen unas medidas y ella toma conciencia de que eso se tiene que poner en marcha, unas estructuras de asistencia a los heridos, soldados heridos, bajas que merecen ser atendidas humanamente. Después de eso, esta es la batalla de Toros, pues imágenes de los gloriosos tercios, el Camino Español. Efectivamente, el Camino Español no solamente fue un hito del desarrollo logístico, sino desde el punto de vista sanitario, se pusieron en marcha innovaciones que, bueno, como vivimos en un mundo dominado por lo anglosajón, ellos lo publicaron después, pero desde el Camino Español había hospitales con sábanas limpias, higiene diaria, alimentación equilibrada y acompañamiento psicológico el apoyo psicológico para el estrés postraumático, lo que antiguamente se llamaba neurosis de guerra. Eso lo desarrolló el ejército español en el siglo de oro, aunque luego los ingleses y los cirujanos británicos se lo atribuyeran en los siglos después. Las guerras napoleónicas supusieron un avance y un gran salto hacia adelante, como diría Mao Zedong. ¿Por qué? Porque pusieron en relación la aportación de los últimos inventos y desarrollos tecnológicos en el mundo de la sanidad con los grandes movimientos de masas de soldados. Este cuadro, que como todos ustedes conocen, pintó el gran pintor de batalla, don Augusto Ferrer Dalmau, y lo regaló en la Inspección General de Sanidad con motivo del aniversario hace un par de años también, pues representa ni más ni menos que lo que hizo constituirse el factor diferencial entre las tropas españolas y las francesas. Una organización estructurada de la asistencia a los heridos, con unos cirujanos bien preparados, la mayoría de ellos provenientes de los colegios de cirujanos de la Armada, y un apoyo importante de la población, las famosas cantareras de Bailén, que traían agua fresquita no solamente para atender a nuestros soldados a los 45 grados de sol impenitente que había en Jaén en aquella época, el 19 de julio del 1808, sino que también utilizaban, mi general tome nota, ese agua para enfriar los cañones. Los cañones españoles no dejaron de disparar en ningún momento de la contienda. Los franceses sufrían el hecho de una cadencia de tiro tan elevada que derretía el mecanismo de disparo y que en la mayoría de las piezas acababan totalmente inutilizadas, con lo cual las utilizamos nosotros después para fundirlo y hacer unos trofeos, sin ningún problema. ¿Qué decir en el periplo de la historia sanitaria militar española? ¿Qué decir de los héroes de Valer? Hoy tenemos aquí unos grandes investigadores. El teniente don Rogelio Vigil de Quiñones, natural de Marbella, gran médico y mejor cirujano, capaz de mantener una dotación de hombres en asedio permanente durante más de un año, venciendo lo invencible, siendo herido en combate y habiéndose sometido él propiamente a sus curas quirúrgicas de la herida. Fue capaz de vencer el beriberi mediante pues la recaptación de una serie de plantas con efectos terapéuticos, plantas que no tenían en un jardín allí protegido y que regaban tranquilamente, sino que eran producto de una salida y una descubierta totalmente delante de los rifles del enemigo. Consiguió entregar la dotación humana prácticamente en perfecto estado de salud, para lo que se despachaba después de un asedio de más de un año. Este otro capitán médico que ven ustedes aquí fue repatriado a España desde Cuba contra su voluntad. No quería volver, no quería dejar a sus hombres solos, no quería dejar a sus asistencias en su hospital de campaña. Luego el muchacho se hizo famoso por aquello del premio Nobel, el capitán Santiago Ramón y Cajal. Las grandes campañas del siglo pasado en el norte de África que desangraron a la sociedad española supusieron un avance incalculable para la sanidad española. Tanto es así que durante la Primera Guerra Mundial la entonces Sociedad de Naciones, no existía la ONU, reclutaba médicos españoles con el permiso del estamento militar para que intercedieran entre los bandos contendientes, revisando cómo se aplicaban los protocolos de asistencia a los prisioneros, si eran adecuadas las medidas sanitarias y realizando una auditoría realmente dura, pero claro, como lo hacían médicos españoles y eran los más experimentados del mundo, eran respetados como lo son actualmente, pues no tenían ningún tipo de discusión. Volviendo a la fratricida guerra civil, transfusiones, equipos móviles de transfusión, hospitales con una flexibilidad de la línea de combate, con accesibilidad. El concepto de la hora de oro, para los que no lo dominen, es un concepto que se acuñó
por los norteamericanos, pero que ya se ponía en marcha en la sanidad militar española desde hace siglos, estipula que mientras antes se presten unos cuidados especializados y de estabilización y de evacuación a un herido, a una baja en combate, más posibilidades hay de que se eviten no solamente la pérdida de esa vida, sino que se disminuyen las secuelas y las posibilidades de complicaciones posteriores. Pues eso se puso en desarrollo en la Guerra Civil Española con unas estructuras que permitieron, a su vez, la puesta en práctica de innovaciones, como por ejemplo el método de José Tureta para el tratamiento de las heridas y las transfusiones sobre la marcha por personal superficialmente adiestrado, que nos requería un aparataje muy importante. Misiones que se han acometido y que muchas de ellas no son tan conocidas, como la presencia de un hospital militar español en el delta del Mekong durante la guerra de Vietnam. No son políticamente muy correctas, pero el Congreso de los Estados Unidos agradeció la colaboración española y la suficiencia de sus médicos y sus enfermeros mediante la concesión de bastantes estrellas del Congreso. Eso no se lo dan a cualquiera. Aún hoy en día, en el gobierno de Vietnam se recuerda a los médicos españoles con cariño. Sabemos perfectamente que la sanidad militar española, ya lo he dicho yo, es la mejor del mundo, pero ¿por qué? Porque proporciona una operatividad a la fuerza de combate desde una profesionalización extrema, a una actualización y una competitividad que es fuera de duda y es fundamentalmente sustentado sobre unos profesionales con un perfil curricular muy bien diseñado, con unas excelencias a nivel de resultados que son incuestionables. Allí donde se desplazan las tropas españolas, ya sea sobre la marcha o utilizando elementos de telemedicina y de coordinación al más alto nivel, las bajas son atendidas con prácticamente la misma calidad como si estuvieran en un hospital en terreno patrio. ¿Qué es lo que ocurre cuando las cosas se ponen mal? Hay que llamar al ejército. Cuando las cosas se ponen muy mal, hay que tratar bien al ejército. No solamente en situaciones de combate, el ejército siempre está dispuesto a dar lo mejor de sí para una sociedad que, según mi opinión, tendría que quererlo un poquito más. Y ahora voy a hablar de mi amigo Pepe del Solar, perdón, el coronel José Manuel del Solar. Ahí ven, en esa foto ven ustedes un cabo sanitario, un ginecólogo y un enfermero. Bueno, pues esos son un pequeño ejemplo de lo que es la sanidad militar española. Son tres profesionales de la salud que están destacados en la Fuerza del Mano Terrestre en Sevilla, en el precioso edificio de Capitanía, la Plaza de España, ustedes lo conocen. Y cualquier día, bueno, pues uno puede pensar que aquellos son dependencias administrativas, que tienen un pequeño botiquín donde tienen muchachos como este que hace tantas fotos y que lo tienen allí simplemente paseándose, haciendo un trabajo para pasar el día. Pues no. Este muchacho, que ven ustedes con el cabestrillo, iba tranquilamente con su bicicleta, paseando por las inmediaciones del Parque María Luisa, la Plaza de España, en Sevilla. Sufre un desgraciado accidente con tan mala fortuna que cae con el cuello sobre el parachoques de un vehículo que hay ahí aparcado y con tan mala fortuna que le secciona todo el paquete vascular, el muscular, la carótida externa, la yugular y se muere. Empieza a perder la vida. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, allí en Sevilla tenemos, algunos valoramos mucho lo que tenemos. Inmediatamente el cuerpo de guardia avisa a este coronel que está no solamente versado en temas ginecológicos, sino que ha realizado misiones en el extranjero, igual que el teniente coronel enfermero, y automáticamente un enfermero y un ginecólogo hacen prácticamente un procedimiento de resucitación y prácticamente de una reconstrucción vascular de un herido grave, prácticamente muerto. Lo mantienen con vida hasta que llegan las estructuras civiles de soporte vital avanzado, una UMOVIL 061, y lo reaniman aplicando las técnicas que habitualmente nuestros sanitarios aplican en combate, para control de hemorragia y evacuación a retaguardia. El problema de todo esto es que ahora cada vez que pasa algo cerca de Capitanía llaman a este señor. Un autobús de línea municipal, una señora se cae, se golpea la cabeza, el conductor se asusta y mete el autobús directamente en la entrada de Capitanía General. Un extranjero que se cae con una excursión de turistas que se abre la brecha rápidamente, lo meten en Capitanía. Al hombre lo llaman ya el ángel de Capitanía, pero ya se ha tenido que decir públicamente que por favor las estructuras de emergencia
sociales pues están para eso, y las estructuras de emergencia civil están para eso, que ellos no, que ellos están para otras cosas, pero bueno, saben ustedes cómo somos los andaluces, ¿no? 22 de junio de 1941, empieza la Operación Barbarroja. Alemania empieza la que a la postre sería la causa de su derrota final. Invaden Rusia con una disponibilidad de medios, tanto humanos como materiales, que lo hacen progresar la invasión a una velocidad que nunca se había visto antes en la historia de las batallas, con un acopio de material impresionante. Las tropas soviéticas son rendidas y los prisioneros se cuentan por cientos de miles. ¿Y qué ocurre en España? Pues en España se produce una respuesta social, con una movilización a nivel nacional integral, y los médicos militares aquel año parecía que iban a dejar sus unidades desprovistas de médicos, porque todos querían ir voluntarios a la División Azul. Se realizan, como ustedes saben, se articula legalmente la composición de la unidad de voluntarios españoles contra la lucha contra el bolchevismo, y los médicos, pues, en esa división de españoles, pues ocupan una plaza bastante preponderante. Aquí tienen ustedes algunos, estos son dos médicos, uno de ellos de Sevilla, el doctor Rodríguez de la Borbolla, capitán entonces, con un compañero paseando por las calles de la calle de Bilbao, aquí ya cuando les dan los uniformes, y realizando los controles cuando los trasladan a Alemania. Desde España son trasladados a Alemania a través de la red ferroviaria francesa, y llegan a las localidades de Grafenberg, fundamentalmente, y Hof, donde reciben no solamente, como ustedes saben, el uniforme y el material, sino el adiestramiento. ¿Cómo se realizaron estos traslados? Pues lo que se referían entonces se llamaban batallones de marcha, fundamentalmente de tropas en general, o que eran trenes completos que transportaban a las tropas con sus uniformes solamente, sus uniformes de partida. Y eso sí, los médicos iban fundamentalmente en expediciones independientes, expediciones con un propósito específico o obedeciendo a una necesidad especial que se demandara desde Alemania. Bien, es cierto que en los batallones de marcha había unas pequeñas dotaciones sanitarias para atender las incidencias que se presentaran sobre la marcha en el traslado, pero el grueso o el montante importante de profesionales de la salud que se transportaban eran en expediciones independientes. Una vez en Alemania, no solamente recibieron el instrumental, el material y los protocolos de trabajo que tenían los alemanes en combate, sino que también se les proporcionó unas normas a la hora de la interacción, la cooperación con las tropas alemanas. No se les dio adiestramiento en pediatría ni en ginecología, porque los alemanes no llevaban ni pediatras ni ginecólogos. ¿Para qué? Si ellos no tenían mujeres ni niños en el ejército. Bueno, nosotros tampoco teníamos ni mujeres ni niños entonces, en primera línea. Pero los médicos militares españoles ahora, por supuesto, tienen un perfil curricular que es impresionante, créanme. Pero entonces también tenían unas disposiciones en un reglamento que estipulaban perfectamente que, en razón de cuál era nuestra realidad en aquel momento, históricamente hablando, tenían que tener una sólida formación en pediatría, puericultura, ginecología y cuidados del parto. Entonces, nuestros médicos llevaban una formación suplementaria que los alemanes no conocían o no aplicaban. Un médico militar alemán de entonces no atendía mujeres ni niños. Se organizaron según el esquema que seguía un grupo de sanidad alemán, debiendo cambiar la estructura con la que originalmente se salió de España, que obedecía a una estructura sanitaria divisionaria española, y allí recibieron, como el general ha referido antes, equipos de radioscopia portátil, esto es un buscador de metralla por ultrasonido, equipos ultramodernos de inmovilización y de, como se dice ahora, de extricación para sacar a los virus traumatizados, microscopios para realizar pruebas sobre la marcha, y de eso tengo una anécdota buenísima, porque los alemanes no utilizaban los microscopios ni determinado tipo de instrumentos de diagnóstico, pero los españoles sí, y diagnosticaban enfermedades que los alemanes pues no acababan de asumir. Luego, si tenemos tiempo, les contaré un par de ellas. Equipos de oxigenoterapia portátil, de esterilización de campaña, electrocardiógrafos de última generación, pues eran todos marcas Siemens, Bosch, Bayer, pues todos eran de última generación y de una rabiosa actualidad tecnológica. Los fármacos que nos aportaron, pues también algunos de ellos eran desarrollos interesantes, pero de eso, ahí entre la sala está el doctor Ángel Carrero, que sabe mucho más que yo, así que les recomiendo encarecidamente su libro sobre la farmacia divisionaria.
Y básicamente este es el esquema que diseñó el capitán Pepe Cogollo, perdón, Brigada entonces, Pepe Cogollo, sobre cómo tenía que ser la evacuación desde la línea de combate hasta los hospitales de retaguardia, publicada en la revista Ejército, una revista que les recomiendo encarecidamente. Claro que este número creo que es de 1942. Existe en el Servicio de Publicaciones de Defensa, tienen ustedes unos DVD magníficos con todos los números de esta revista y merece la pena leérselo. Yo creí que me iba a tener que aguantar hasta jubilarme para leérmelo, pero no la emoción y la ilusión por leerlo no ha podido, así que voy por el año 1957. En primera línea, ¿cuál era la misión de nuestros sanitarios y de nuestros pediatras en primera línea? Pues atender todas las contingencias que se presentaran sobre las alambradas. Tengan ustedes en cuenta que 4 de cada 5 sanitarios españoles caían en el desempeño de sus funciones. El Frente del Este, por supuesto, es el escenario de mayor letalidad de todos los conflictos que se unen bajo el paraguas de la Segunda Guerra Mundial. Y no se equivoquen, los que ganaron la Segunda Guerra Mundial fueron los rusos, no los americanos, como dice Hollywood. Bueno, pues donde más leña había, donde más bajas había, donde más mortalidad había, allí fueron nuestros queridos camaradas, nuestros contemporáneos. Por supuesto, esta señal indica hacia dónde pueden ir a reunirse. Esto es un punto de concentración o de reunión de heridos, está sobre las alambradas. La asistencia se realizaba sobre el agua, sobre el fango, sobre la nieve, donde hiciera falta. Y con los medios que en aquel entonces se disponía de ellos, o bien se adaptaban, medios de fortuna, como por ejemplo desarrollar con una tela de saco una especie de funda sobre la que con la que se envolvía al herido para poder transportarlo en unas condiciones mínimamente aceptables. La unidad de esquiadores desarrolló una técnica que hoy por hoy se utiliza en la técnica de rescate en alta montaña, con lo cual no íbamos muy descaminados. Y se desarrollaron también innovaciones tecnológicas con una cosa tan sencilla que nosotros vimos ahora aquí, como es la tarjeta de clasificación de heridos, en alemán y en español, por supuesto, porque muchas veces las zonas de asistencia se solapaban con sanitarios alemanes y muchas veces pues, bajas españolas eran atendidas por unidades alemanas y viceversa. La siguiente estructura después de los sanitarios de primera línea eran los hospitalillos, como entonces se le llamaba, o puestos de socorro de batallón, donde un médico de batallón con el apoyo a veces de un segundo compañero realizaban las primeras curas, el soporte vital y realizaban lo que nosotros decimos los médicos, los gestos que salvan vidas, como realizar un torniquete, una traqueotomía, una evacuación, una punción de un pulmón, estabilizaciones de fracturas abiertas, atención inicial a las heridas provocadas por la onda expansiva o por las explosiones, se realizaba allí y vean ustedes que efectivamente pues estaba en un pequeño búnker que se fabricaba con troncos o aprovechando pequeños desniveles del terreno. Vamos, la línea de combate es esta y aquella, pues en medio está el hospitalito del batallón. Hay que echarle bastantes bemoles a esto porque lo que llegaba allí no eran tonterías, esta es una imagen real. Aquello no era una broma, no era una película. Ahí en un pequeño hoyo en el recodo de ese camino se montó un puesto de sanitario de batallón y si se encuentra alguna instalación que permita que se despliegue un poquito más de material, pues entonces se utilizaban materiales de distintos batallones para hacer un puesto de reunión. Puestos de reunión a los que venían los médicos de la plana mayor cuando hacía falta. Allí arrimaba el hombro todo el mundo. Y se adaptaban todo tipo de edificaciones. Esto era una pequeña iglesia que en tiempos del Soviet estaba destinado a granero y se readaptó para convertirlo en un hospital de asistencia. Hospitales que tenían, aunque parezca mentira, conexión telefónica con toda la red del frente y que permitían el desarrollo de innovaciones. Y me van a permitir que me detengan en describir esta innovación que hicieron 2 tenientes médicos españoles. ¿Qué ocurre cuando uno está trabajando a 43 grados bajo cero y tiene que evacuar a un herido que puede estar en shock? En shock significa que no tenga tensiones, que tenga el pulso muy bajo, que tenga una obnubilación de la conciencia, que esté muy malito, vaya. Producto a lo mejor pues, de una herida de guerra o producto de una enfermedad sobrevenida o producto de un accidente. Si lo montamos en una camilla y lo transportamos, lo evacuamos a retaguardia, por el camino se nos congela, que se quedaban congeladas las personas. Pues 2 señores desarrollaron, 2 tenientes médicos españoles desarrollaron sobre un trineo una pequeña caja de madera, aquí la ven ustedes,
En el fondo de esa caja de madera se ponían unos ladrillos calentados al rojo vivo en las llamas. Sobre esos ladrillos se aposentaba una tabla y encima de la tabla los heridos, una mantita encima para que no cogieran frío, y se podían transportar. Este es un gran quemado que es transportado en uno de esos sistemas, permitiendo una confortabilidad y unas condiciones idóneas para la evacuación. ¿Por qué? Porque aunque inicialmente a la División Española de Voluntarios se veía que iba a ser una división de las más modernas, como las más modernas del ejército alemán, con gran disponibilidad de medios automóviles, pues al final fue una división hipomóvil, fundamentalmente en movimiento por tracción animal, pero no es porque fuera ningún tipo de prueba a la que nos sometieran los alemanes, simplemente porque a todas las divisiones del ejército alemán no eran automóviles, la gran mayoría eran hipomóviles y en aquel momento pues no se podían hacer otras cosas. Por ello les quiero decir que la mayoría de los vehículos automóviles, esto es una adaptación de un trineo con una estufa dentro, estos vehículos sufrían una erosión y un daño permanente por las 24 horas de uso, los 365 días del año. Entonces había que canibalizar piezas de otros vehículos y por eso nosotros utilizamos la figura del centinela para las ambulancias, una cosa que los alemanes no tenían. ¿Por qué? Pues porque cuando los alemanes, como no tenían centinela, dejaban una ambulancia aparcada en algún sitio sospechosamente desaparecida y aparecían en el lado español con otras matrículas. Ya se sabe eso de que quien roba a un ladrón, pues por quien le ha puesto a ella que no se acerca a nadie, y un alemán menos. Les quiero traer a colación también la figura del teniente médico Cipriano Almaraz, que era un señor muy simpático, aparte de muy echado para adelante. Este teniente médico, en la batalla de Posad, rompió el cerco al que estaban sometidos las tropas españolas para evacuar a los heridos. Cuando, como esto eran ambulancias tiradas por bestias, por animales, cuando los francotiradores soviéticos mataron a los animales, volvieron a romper el cerco para entrar y sacar a los heridos, empujando la ambulancia, como se suele decir en Andalucía, a hierro, empujando con los bracitos. Y esas ruedas por el fango, créanme, no van muy bien. Siguiente escalón, los puestos quirúrgicos avanzados. Esto ya sí eran hospitales, con un catálogo de técnicas que incluían pues traqueotomía de verdad, cierre de heridas torácicas, realización de amputaciones y unas técnicas quirúrgicas abdominales que permitía el hecho de contar con cirujanos experimentados y cirujanos con muy buen pablo. Hay algunos de ellos que les voy a comentar que luego tuvieron una vida civil bastante fructífera. En estos centros se realizaba básicamente lo que hoy nos resulta tan normal, una clasificación de las bajas antes de entrar en los edificios adaptados a tal propósito, y se clasificaban en grave, muy grave, leve, menos leve, y se establecía un orden de aplicación. Había un turno de guardia de 24 horas cada 2 días para un equipo de guardia que se iban alternando, pero la mayoría de las veces tenían que trabajar los 2 equipos al mismo tiempo cuando llegaban las grandes avenidas de baja de los grandes combates. Y esto es un pequeño extracto de un libro de entrada de heridos en un hospital de estas características. Podían llegar a las 80, 90, 130 asistencias en un turno. Pero yo no estoy hablando de una faringitis, ni de un resfriado, ni de una torcedura de tobillo, le estoy hablando de grandes heridas, avulsiones con pérdida de tejido, arrancamiento de miembros. Estamos hablando de la zona más letal del frente del este. En este tipo de hospitales también se atendía a población civil, porque cuando una isla, las típicas casas de construcción típica de la zona, pues explotaba por efecto de la deflagración de algún proyectil, pues, y había bajas, los sanitarios españoles evacuaban esas bajas y se atendían. ¿Por qué? Porque contábamos esto es la dotación de un hospital de campaña en Grigoró, el año 1942, y este es un señor bastante curioso, que era cirujano cardiovascular, y el hombre era un falangista a camisa vieja y estaba tan motivado que se apuntó, se alistó como soldado de una unidad de una compañía de ametralladora. Pues ahí el primero, contra el enemigo, hasta que se dieron cuenta que era cirujano cardiovascular y le dieron amigos para cámara. Y lo ubicaron en un hospital de campaña de estas características. Este señor, el doctor Armando Martín Calero, luego fue presidente del Atlético de Madrid, fue un cargo importante de la FIFA, y el hombre, pues, a nivel médico, pues, ha recibido el mayor número de elogios y de honores que se puede uno imaginar, porque la verdad es que era una persona fuera de serie. Y
puso en marcha técnicas de revascularización quirúrgica allí, que luego han sido admiradas durante los siguientes 70 años. Estamos viendo aquí algunas instantáneas, los efectos de pisar una mina, un proyectil de 12 milímetros, como puede provocar el arrancamiento de un muslo, las reducciones de las fracturas con el método Trueta también, de Josep Trueta, y bueno, aquí esta era la mascota del hospital de Guigorobo, era un león de mármol, con lo cual no se reía ni queriendo. Y un caso anecdótico, esto está tomado del libro de fotografías de la familia de mi buen amigo Santiago Cogollos. Su padre, don José Cogollos, fue brigada y luego ascendió, recibió bastantes condecoraciones por su actuación y estaban un día atendiendo, prestando su asistencia normal, cuando les ingresa un señor, un muchacho joven, un soldado, un guripa, como se les decía entonces, con un proyectil encajado ahí en la espalda. Estaban haciendo un despliegue frente a las líneas rusas, una descubierta, había llovido, el suelo era arcilloso y estaba relativamente enfangado, y cuando los rusos empezaron a defenderse con fuego de mortero, le cayó un proyectil de mortero encima a este chico, lo casi un metro más para abajo por el impacto, lo transportaron con mucho cuidadito, lo llevaron allí, pusieron unos sacos terreros en las ventanas, sacaron a todo el mundo y les trajeron el proyectil. No pasó nada, hasta que tiraron el proyectil por la ventana y por poco derrumba la casa. Por eso lo operaron Manuel de Cárdenas y Rodríguez, un gran cirujano también, y Pepe Cogollos. ¿Por qué? ¿En qué circunstancias trabajaban aquellas personas? Pues esta es una gráfica que hizo Pepe Cogollos, que le quedaba al hombre, era muy simpático, le quedaba al hombre rato para esparcimiento entre cirugía y cirugía, y esto es una gráfica asistencial de los pacientes que se operan y los que ingresan. Bajo el fuego de los cañones, bajo ataque de la artillería, bombardeo enemigo, ataque de la infantería, y bueno, todas estas referencias explican que después de un bombardeo quede un quirófano así. Pero no se dejaba de operar, se seguía operando incluso bajo el fuego. Si nos vamos ya hacia la retaguardia, ya aparece la figura de la enfermera española, la enfermera de la División Azul. Eran hospitales en sentido estricto, con su hospitalización, su servicio de urgencia, sus plantas quirúrgicas, y ya contaban con la presencia de las enfermeras españolas, que fundamentalmente provenían de Falange Española, de la Cruz Roja, y enfermeras que de buena primera se presentaban diciendo: mire, soy enfermera, me quiero enrolar a la División Azul para ayudar. Impresionante, pero eso da para un capítulo aparte, el tema de la enfermería. Allí en estos hospitales se podía operar prácticamente de todo. Aquí tienen ustedes un proyectil de bala que está siendo extraída de un intestino. Es complicado, pero a veces se meten donde uno menos se lo espera. Estos hospitales tenían servicios de radiología, servicios de odontología, porque no hay nada más malo que le diga un dolor de muela ahí en el quinto pimiento. Bueno, pues los alemanes no lo tenían. Nosotros sí teníamos servicios de odontología militar, servicios de farmacia de última generación, quirófanos para operar prácticamente con luz del día, servicio de lavandería como en cualquier hospital, y, lo más importante, cocina española, donde se comía pan blanco, chorizo, garbanzos, lentejas y cosas normales, no lo que comían los alemanes. Otra innovación de este tipo de hospitales son las sesiones clínicas que se realizaban conjuntamente con enfermería y digamos, la formación continuada para las personas que llegaban de España que no tenían mucha experiencia en ese campo. De esos hospitales después se evacuaban las bajas a hospitales de retaguardia, donde ya continuaba la convalecencia en nuestros heridos. Diferencia entre tren alemán, tren español. Cuando para el tren, ningún alemán se le ocurre bajarse del tren. ¿Para qué se van a bajar del tren si lo están evacuando y están heridos? ¿Verdad? Los españoles, vamos a bajarnos una vueltecita por aquí, vamos a ver si vemos a alguna chavala, vamos a ver si compramos huevos aquí que los vende allí, vamos a ver, oye, aquí donde hay tabaco, ¿dónde? Problema, estos trenes llegaban a su hora, se retrasaban siempre por las paradas que hacían. Cuando había casos de especial gravedad o fundamentalmente los heridos neuroquirúrgicos, se realizaba un puente aéreo. La logística sanitaria de evacuación aérea española, esto ya tenía bastante experiencia cuando se puso en práctica en la División Azul, porque ya se había hecho en la guerra del norte de África. Los primeros aviones que se utilizaron, el puente aéreo desde Sevilla a Tetuán, llevaba y traía heridos de la guerra del norte de África. Bueno, pues se alquiló un Junkers a la compañía Iberia, que hacía no solamente de evacuación de heridos,
sino también de estafeta, llevando el correo, las noticias, personalidades, llevando trayendo. Al final de la contienda, el ejército fue a devolver el avión a Iberia y Iberia dijo que ya no le servía para nada, que lo tiraran, que se lo quedaran de la cantidad de agujeros de bala que tenía. Ya no valía ni para volar prácticamente. O sea que eso significa que volar rasante sobre las líneas soviéticas no es para cualquiera. Estos pequeños avioncitos podían aterrizar y despegar en muy corto espacio de tiempo, eran las llamadas cigüeñas, Füße-Sturm, y permitían evacuar a gente que estuviera especialmente malita y con una versatilidad grandísima. Ya en Alemania o en países como Letonia o en Lituania había hospitales de convalecientes, hospitales militares donde todo estaba en castellano y en alemán, donde no solamente continuaba la recuperación de nuestros heridos, sino también estaban ubicados los tribunales de valoración del daño corporal para establecer las compensaciones por los amputados, por ejemplo, o los heridos, o todo este tipo de cosas. Documentación se generaba a cientos de kilos, pero era una documentación que hoy por hoy se puede consultar y está muy bien a la hora de establecer determinado tipo de nexos y de comparaciones entre distintos hospitales. En estos hospitales, pues no solamente había un programa de rehabilitación de nuestras bajas, sino que también había pues paseos, había escapadas a la playa, había pues teatro, cosas así. En el hospital de Königsberg quedó un hueco ahí en medio porque estaban haciendo obras de redistribución de los edificios y dijeron a los españoles, bueno, ¿ustedes qué es lo que quieren? ¿Ponemos un museo? ¿Ponemos una cantina? ¿Ponemos un edificio para dar? No, nosotros queremos un campo de fútbol. Bueno, el campo de fútbol, esta imagen corresponde a un partido Alemania-España que quedó 3-1, ganando España. Y los alemanes pues impugnaron el resultado por lo visto porque pues, algo había pasado ahí y ellos pensaban que el portero no podía jugar, que el portero español le faltaba un brazo y una pierna. El alma mater de la sanidad en estos hospitales, el aspecto cariñoso, las madres, las que no estaban allí, ni las madres, ni las hermanas, ni las novias, ni las amigas, ese matiz emocional, afectivo, sentimental lo aportaban las enfermeras de la División Azul. Acompañaban al moribundo, cuando había bombardeos cubrían con sus propios cuerpos a aquellos enfermos tan graves que no se podían trasladar al sótano ni al refugio antiaéreo, y muchas de ellas perdieron su salud y su vida por exposición y por no abandonar nunca a las personas a su cargo. Si se fijan, hay algunos de ellos que tienen caras de niños. Algunos de ellos pues tienen escasamente 17, 18 años. A lo largo de toda esta presentación, ya queda poco, no se aburran, que me queda prácticamente muy poquito, les he estado detallando lo que ha sido la sanidad en la División Azul. Todos nuestros médicos tenían una sólida formación en pediatría y en puericultura. Pero, ¿qué es lo primero que ve un pediatra cuando llega? 248 oficiales médicos hubo. ¿Qué es lo primero que ve un pediatra cuando ve el ámbito en el que tiene que desarrollar su trabajo? Pues que llega a una zona en la que todavía se practicaban asesinatos en masa por parte de algunas unidades especiales del ejército alemán, que había un exterminio selectivo, por supuesto, reserva no había ninguna, y todo lo que era alimentación, bienes, propiedades, objetos de valor, ganado, era confiscado para el ejército alemán. Todo aquello provocaba una desolación y un desánimo en la población que difícilmente era superable. Estas imágenes corresponden a los prisioneros, no a los prisioneros, sino a las personas, a los paisanos de aquella zona que se acercaban a la tropa española cuando ya empezaron a conocer cómo éramos, simplemente para ofrecer sus servicios. Y esto fue motivo de pelea continua entre alemanes y españoles. Estos eran unas personas de raza judía que, bueno, pues cuando un soldado español salía de paseo, veía a una chica guapa, pues la piropeaba igual que piropeaba a cualquier otra, salvo que no caía en cuenta de que llevaba una estrella amarilla de David aquí. Bueno, pues también eso fue foco de conflicto. Otro día podemos comentarlo si prefieren. ¿Y cuál era la desgraciada y triste situación en la que se veían los niños rusos? Niños que eran atendidos por nuestros médicos. La mortalidad entre los niños de 0 a 4 años era del 70%. Eso significa que muy poquitos conseguían salir adelante. En el parto morían no solamente el 85% de los niños, sino que también el 85% de las mujeres. Son datos contrastados. Luego, los niños soldados ascendían a un 25% de todos los adolescentes rusos
y la malnutrición afectaba al 95% de la población, niños, adultos, jóvenes, adolescentes, con lo cual el panorama ya se pueden ustedes imaginar qué consecuencias fatales presentaba. Cuando uno vive en una situación que lo desborda, que uno no entiende porque tiene 5, 7, 10 años, la autoestima se desploma y ocurre un fenómeno de pérdida de confianza en uno mismo, ansiedad, tendencias depresivas, tendencias suicidas, conductas arriesgadas, comportamientos erráticos y, por supuesto, se producen abusos de sustancias tóxicas, fundamentalmente el alcohol. En aquella zona pues había particularmente una especial presencia de prostitución infantil, bandas infantiles que extorsionaban, atacaban y asesinaban. La prostitución para conseguir dinero para comer, vamos, una situación realmente de barbaridad y que se intentó paliar desde las estructuras sanitarias españolas. ¿Cuáles eran las causas de mortalidad infantil en aquella época? Pues mucho peores que las que nosotros tuvimos que afrontar durante la Guerra Civil. La disentería hacía que un niño de 5 años durase apenas 18, 19 horas con vida. La neumonía y las enfermedades respiratorias eran prácticamente perennes, la presencia en la población infantil. Y ya ni hablar tiene que la malaria y las fiebres que había, sobre todo en la época de deshielo, donde inmensas bandadas de mosquitos inundaban todas las poblaciones soviéticas. El parto prematuro proviene del estrés y de la ansiedad que se provoca a una mujer cuando tiene que afrontar este tipo de cosas, sobre todo cuando tiene otros hijos también con vida. Y las hemorragias y la fiebre alrededor del parto, pues prácticamente se contaban como el pan nuestro de cada día. Hoy en día, todavía en España mueren mujeres dando a luz. Gracias a Dios es algo que es totalmente irrelevante desde el punto de vista estadístico, más allá de que es un drama personal y familiar, por supuesto, pero entonces era lo más común del mundo. ¿Cuáles fueron las primeras determinaciones que se tomaron? Particularmente en este sentido fue muy sensible el general Muñoz Grande, cuando llegó y fue informado de cuál era la situación de la población civil, porque él siempre preguntaba por la situación de la población civil. Y lo primero que se hizo fue un buen informe, una auditoría bastante exhaustiva sobre cuál era la situación que se estaba afrontando allí, cuáles eran las contingencias y las necesidades de la población. Desde el minuto 1 de partido se establecieron pautas de colaboración desinteresada que consistían no únicamente en dar las migajas, sino desviar determinado tipo de partidas, no solamente de leche en polvo o de alimentos, sino material sanitario, ropa, determinado tipo de instrumental que era necesario para el mantenimiento de la actividad de los pequeños dispensarios que había allí. No había varones que ejercieran la medicina, se lo había llevado todo el Ejército Rojo. Había mujeres y viejos, nada más. Entonces se desviaron grandes cantidades de fruta, de verdura fresca para los niños y para los ancianos. Y este era uno de los equipos de potabilización portátil que llevaba nuestro ejército en aquel entonces, de origen alemán. Muchos de ellos se perdieron y permitían que aquella pobre gente pudiera potabilizar el agua huyendo de la transmisión de enfermedades infectocontagiosas. Este es el doctor Muñoz Calero, al que yo hacía referencia antes, y esta intervención fue una intervención de revascularización para salvar el pie a un niño ruso. Básicamente el niño pisó un proyectil que no había estalló y prácticamente le hicieron una microcirugía, un reimplante de un órgano semiamputado. Eso en los años 40 era prácticamente impensable. Hoy en día, yo para hacer un reimplante, yo me tengo que poner unas gafas lupa o tengo que utilizar un microscopio. Posteriormente, después de las acciones iniciales, ¿qué más cosas hicieron nuestros pediatras? Pues unas cosas tan obvias como promover la educación para la salud, qué tipo de acciones son saludables, qué tipo de alimentación hay que hacer, por supuesto repartir juguetes. Un niño, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Pues para aprender es jugar y para sobrevivir también tiene que jugar. Entonces se promovieron campañas en España para que las madrinas de guerra enviaran juguetes a Rusia. Claro, una madrina de guerra que normalmente es una chavala joven y quiere que su novio que está allí en la guerra, que vuelva y guapo y tal cual, cuando le piden una muñequita o una muñeca de trapo o un balón de
de fútbol o una serie de cosas, pues claro, se extraña un poco, pero aún así la cosa funcionó y la sección femenina particularmente mandó muchos juguetes a Rusia. Se promovió la creación y el desarrollo de escuelas, siguiendo el modelo soviético. Ahí los pediatras nada más que dijeron que había que escolarizar a los niños para introducirlo en una rutina que los sacara de su realidad, de esa realidad para sufrir que tenían. Porque cuando a un niño se le rompen los esquemas se desestructura la personalidad, no solamente los esquemas de familia o de padecimiento de enfermedad, sino también su escolarización, su pequeño mundo. Esta es una, igual que esta señora de aquí, que es una doctora rusa, esta es otra que colaboraba mucho con las tropas españolas y más de una vez ocurrió en las dos direcciones. Profesionales sanitarios españoles que iban a los dispensarios rusos a atender allí a población civil, rotulando en ruso dispensario español, cosa que a los alemanes les repateaba, y también ocurrió en más de una ocasión bajas por fortuitas o por efectos de francotiradores o determinado tipo de accidentes que eran atendidos por las médicas rusas y luego los trasladaban al hospital español a nuestros soldados. ¿Cómo? Ya estoy terminando, don Luis, no se ponga nervioso. Don Luis es de la izquierda, no mierda. Ya veo que mi idea está difícil. Las relaciones con la población soviética. Bueno, pues todos sabemos cómo es nuestro carácter, cómo somos nosotros cuando llegamos a los sitios, cómo nos relacionamos. Pues aquí lo primero es echarse novia allí. Si vas a Rusia y no te echas novia, ¿para qué vas? Un entierro, aquí ven ustedes un soldado español. Una boda, 3 o 4 españoles apuntados por la cara. Otra celebración, los españoles dándole beso a la viejecita. Este señor mayor pues recorrió 300 kilómetros para traer a su nietecito para que lo atendieran los médicos españoles que atendían niños. Y fue atendido y gracias a Dios pues todo fue muy bien. ¿Esto en qué ha quedado? En el imaginario común soviético, los españoles estuvieron allí. Efectivamente, a quien se le pregunte, y algunos que son un poquito más radicales dirán que bueno, que van parte de los alemanes, que matan, ¿vale? Sí, pero si se le pregunta al vulgo, la imagen que ha quedado allí es la que hace unos años pudimos comprobar, algunos que nos desplazamos con don Luis Valiente, don Luis Togore, don Paco Torres, que estuvimos allí, don Pellegrín. Estuvimos en una zona próxima a Posad y en una pequeña aldea. Esta señora me dice a mí, buenos días. Digo, hombre, señora, ¿usted habla español? Mi papá, era el único que sabía hablar, buenos días. Sí. Pero repetían canciones infantiles y es sorprendente. Estos son los niños de entonces que a día de hoy todavía se acuerdan de los soldados españoles, unos que venían con uniforme alemán, con los ojos negros y el pelo negro, que tocaban la guitarra, que nos daban unos caramelos de vitamina C y que nos cogían en brazos y nos paseaban y bailábamos y les enseñaban canciones infantiles, todavía se acuerdan. Y esto, créanlo, que es una experiencia para vivirla. Cuando yo estuve allí me cantaban en español canciones de los años 40 porque las tienen memorizadas. Saben ustedes que hasta los 4 o 5 años el suelo del cerebro, el suelo del cráneo y las redes neuronales hacen que uno absorba conocimiento. Cuando tiene uno ya 47 como yo, va a absorber ni la leche del café. Pero se fijaban con tanta fuerza esos conocimientos que todavía son capaces de repetir. Por supuesto, ninguna de estas presentaciones habría sido posible sin la labor encomiable e impagable de la mayoría de los médicos que estuvieron allí. Y yo siempre que pongo aquí a los médicos a los que agradezco esto, el coronel Lanel, el coronel Bravo Ferrer, Rodríguez de la Borgoya, Pepe Cogollo, pongo a este señor que no es médico, pero que ha sido el principal documentalista de la División Azul. Este señor fue el que, cuando volvió de Rusia, empezó a recopilar documentación y al cabo de los años la Fundación División Azul ha hecho una labor encomiable, que es don César Ibáñez Cagna, a quien yo particularmente quiero bastante, aunque ya no esté con nosotros. Para terminar, 2 diapositivas más. Una frase de un paisano mío, Chávez Nogales, un periodista sevillano, y a ver quién me puede rebatir esto. Ser español es hacer profesión de fe en el heroísmo, en el sacrificio. Hay que ver eso. ¿Por qué? Porque todavía a día de hoy seguimos recogiendo bajas entre los nuestros por hacer lo que estamos haciendo y por haberlo hecho siempre. No distinguir entre el color de piel, ni la idea, ni el sexo, ni la condición, ni siquiera el uniforme del que nos está disparando para atenderlo. Y ya para terminar, la última diapositiva es un pequeño chiste. Está muy cerca la Pascua de Resurrección y la vida es eso, resurrección y vuelta a nacer. Y hay un chiste del año pasado que me gustó mucho,
que es entre la Virgen María y San José y un soldado sanitario español que le está diciendo: a Belén, ¿no sería más prudente alumbrar al Salvador del mundo en nuestro hospital de campaña, allí en Líbano? Pues con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Muchas gracias por su atención. Espero no haberles aburrido. Se me han pasado muchas cosas, pero he tenido que ir rápido. Bueno, muchas gracias Juan Manuel, profesor, doctor, amigo. Ha sido una conferencia magnífica. Ahora vamos a abrir un pequeño turno de debate por si alguien quiere hacer alguna pregunta al ponente. Yo quería saber cómo eran las anestesias en aquellos años, como ahora. Si fueran como ahora, desgraciadamente no. Se utilizaban anestesia inhalatoria fundamentalmente éter. Pero bueno, el orujo y el anís del mono eso también se usaban. Pero fundamentalmente cuando había grandes cirugías se utilizaba la anestesia inhalatoria con el aplicador, el antiguo Hombredán que se llamaba, que es una máscara, como hemos visto en las películas del oeste, que ponen un pañuelo y van vertiendo el líquido poco a poco, con una especie de mascarilla facial y controlando permanentemente el nivel de conciencia de la persona. Siempre se hacía una combinación entre anestesia inhalatoria y anestesia inyectada, infiltrada localmente. Y aunque a más de un colega mío médico le puede parecer un horror, el que verdaderamente controlaba aquello era el enfermero que asistía al quirófano. En Estados Unidos lo siguen haciendo los enfermeros, son los principales anestesistas. En general. Soy general de la Unidad de Sanidad. No se puede explicar mejor ni con más gracia la trayectoria de la sanidad militar española. Hemos estado encantados de escucharte porque además muy bien, has traído una documentación extraordinaria y te vamos a nombrar embajador de la sanidad militar. Y decir con esto que estamos muy satisfechos, nos ha encantado tu exposición y agradeceros por el esfuerzo que has utilizado a ti y a la organización. Muchas gracias. Está hecho desde el corazón, porque creo que se me nota, y el hecho de estar aquí en un ambiente prácticamente familiar, eso siempre potencia mucho más. Muchas gracias. A mí me gustaría preguntarte, Juan Manuel, algo has señalado, pero si puedes profundizar. ¿Cómo reaccionaban los alemanes ante este trato que los españoles y solo los españoles daban a la población? La relación profesional con los colegas alemanes empezó desde el momento y lugar en el que llegamos a Baviera, en las inmediaciones de Nuremberg, en la mayor base militar que había en el sur de Alemania, en Grafenberg, cuando, bueno, pues según me contaba el coronel Bravo Ferrer, lo citaron al primer día que llegaron allí, después de darle los uniformes, y los citaron en unas clases y empezaron a darle clases de medicina. Y por educación y por decencia, pues estaban en casa de ellos como invitados, aguantaron 45 minutos, a los 45 minutos se levantaron y se fueron los médicos españoles. Los alemanes en un principio pensaban que poco más o menos que nosotros veníamos de la República Centroafricana o algo así, y que no había un bagaje experiencial ni tecnológico en ese sentido, hasta que con el paso de los días fueron comprobando que no estaban hablando de unos indocumentados, estaban hablando de los médicos militares españoles, mejores que ellos, ¿no? La mayoría. Al principio eso duró prácticamente apenas meses y luego sí que fue floreciendo una gran camaradería y una gran colaboración que permitió el desarrollo de innovaciones organizativas con solapamiento de las redes asistenciales, que fue muy bien. De hecho, después de la guerra, muchos médicos que han tenido una gran presencia internacional y científica atribuían su aprendizaje a los médicos españoles con los que convivieron en la Segunda Guerra Mundial, en el Frente del Este. Pero, claro, el alemán no podía relacionarse, el médico alemán, el militar alemán no podía relacionarse con la población civil. Era impensable que aquellos Untermenschen, que no eran personas, estaban por debajo del grado de personas, ellos no podían rebajarse a atenderlo. Tampoco podían darle de comer, tampoco podían confraternizar, no podían, aunque había la mayoría de los médicos alemanes, la mayoría de los oficiales, de una o de otra manera sí tenían un contacto
cordial, sobre todo porque eran caballeros. Luego estaban otros que no eran tan caballerosos y eran los que hacían los asesinatos selectivos, los Einsatzgruppen y toda esta gente. Pero al principio se sorprendían porque había una comunidad de caracteres entre la población española y la población rusa en cuanto a la exteriorización de la alegría, al planteamiento de la actitud vital, y claro, había un hermanamiento más cercano, digamos, desde el punto de vista afectivo. El alemán es una persona que tiene muchas virtudes, es una persona que viene de una cultura muy diferente a la nuestra y a veces pues no entendía aquello. Pero el alemán es una persona muy racional, si se le explica las cosas las entiende. Entonces al final pues se están descritos casos de solapamiento y de tapar algún tipo de cosas en determinados tipos de oficiales alemanes para que no hubiera represalias hacia los españoles. Las relaciones empezaron un poquito equivocadas, pero en pocos meses se corrigieron y luego acabaron muy bien. Eso entre médicos sí. Y el resto del ejército, porque claro, todos sabemos que los alemanes desplazaban a la población. Sí. Nosotros convivíamos con ellos, debía causarles eso. La cercanía y el roce hace el conocimiento, ¿no? Y el conocimiento mutuo. Nosotros los descubrimos a ellos y ellos nos descubrieron a nosotros también, pero indudablemente cuando un oficial médico español es alojado en una isba con una familia rusa y están él y su asistente y conviven allí cuando no están de servicio, pues eso genera determinado tipo de flujos de comunicación positiva siempre. De hecho, hay muchos divisionarios que han vuelto a Rusia al cabo de los años para intentar encontrar las familias con las que convivieron. Eso es más frecuente en el ejército español que no en el alemán. Pero por eso, precisamente por la convivencia. Pero vamos, yo hablo de los médicos, que es lo que he estudiado. Agustín. Sí, bueno, quería felicitarle por la presentación que ha sido extraordinaria. ¿Qué cifras, se sabe qué cifra de criaturas, jóvenes, adolescentes, niños atendieron los médicos de la División Azul en el periodo de tiempo que estuvieron allí? La asistencia se realizó en proporción al nivel asistencial en el que se encontrara la persona. Pero, por ejemplo, en un sanitario de batallón, un sanitario de primera línea, atendía con lo que tenía, que era una cajita de vendas con unas tijeras para colocar un vendaje, inmovilizar una fractura, poco más. En un escalón de asistencial de batallón, pues ya se podían prestar otra serie de cuidados, se podían administrar algunos medicamentos y se podía realizar una mínima cirugía. En los puestos de clasificación o hospitales de mayor entidad ya sí se podían hacer reducciones quirúrgicas de fracturas, evacuación de hematomas, curas de heridas complicadas, muchas más cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Oficialmente no hay un registro como lo hay de todas las bajas como el que yo he mostrado, porque oficialmente no se hacía. Se hacía, pero de tapadillo. Entonces, sí que efectivamente tampoco había tanta población como para que hablemos de números muy grandilocuentes, pero sí que es cierto que el que lo necesitaba lo recibía. No hay datos, no tenemos estadísticas que podamos sustentar ni que podamos apoyar. Pero sí que es cierto que era tan común como que todavía casi 80 años después lo recuerdan. No eran casos aislados, no eran prácticas extrañas, sino que se le administraban los mismos cuidados que a un español que lo requiriese. También en los hospitales de retaguardia se llegaron a ingresar a escondidas muchas señoras para dar a luz y algunos jóvenes que requerían, pues, por ejemplo, teniendo un cirujano cardiovascular allí, pues cirugía mucho más elaborada. Primero te doy enhorabuena por tu conferencia. Yo te he ido varias veces y no se me fue en serio. Pero te confirmo porque mi padre estuvo allí como teniente veterinario y en Grafenborg lo mismo que le hicieron a los médicos se le hicieron a los veterinarios. Y a mi padre, un teniente coronel, cuando le dieron los caballos, le dijo, si estos caballos no llegan a la gente, le puso una pistola a la cabeza. O sea que todo eso que has contado es cierto. Los despreciaron, luego al final fue lo que tú dices, se dieron cuenta de que estaban equivocados. Pero al principio los tenían por centroafricanos. Hay muchas anécdotas, hay algunas de ellas que son brillantes, de la colaboración de médicos alemanes y españoles. Había un cirujano militar español de Murcia, gran región, ¿verdad, Paco?
que era conocido como Metrallita. Y este hombre, yo le he contado esta anécdota ya, ni buscadores de ultrasonido de metralla ni leche miga. Él cogía una tela metálica cuadriculada en el lateral y otra anterior y triangulaba la localización de donde estaban los restos de metralla y lo sacaba prácticamente con una pinza. Bueno, pues este muchacho utilizaba unas varillas de paraguas para reducir e inmovilizar la fractura de los huesos largos, el húmero, el fémur. Mediante la introducción de esa varilla mantenía la fractura firme y se podía evacuar, y la mayoría de ellas se quedaban ya para toda la vida. Bueno, pues al cabo de los años, un teniente alemán que había estado en una unidad aproximada cercana a donde estaba la distribución divisionaria española, y que participaba en las sesiones clínicas que se hacían conjuntamente médicos españoles, médicos alemanes, enfermeros españoles, enfermeros alemanes, pues este muchacho era el teniente Küncher. Pues el tal Küncher, después de la guerra, modificó un poco una varilla de un paraguas y lo empezó a utilizar para la reducción de esa fractura de huesos largos. Y él lo presentaba como el método español. Hasta que fue una vez a Estados Unidos, los americanos son de, no, esto es, usted es el doctor Küncher, pues este es el clavo de Küncher a partir de ahora. Y el hombre decía, no, mire usted, que yo no lo he hecho, que yo le he adaptado, que esto es un método que el ejército español estuvo desarrollando durante el Frente del Este. No, clavo de Küncher. Y ese hombre que chaporreaba un poco de español, en los años 60 vino a España a un congreso de la Sociedad Nacional de Traumatología y Cirugía Ortopédica, y lo primero que hizo fue pedir perdón. Ante todos los traumatólogos de España, dijo, hombre, ustedes me van a perdonar, pero yo no le he puesto el nombre. Son los americanos. Esto me lo enseñó a mí un cirujano de Murcia, que estuvo en la División Azul, en el frente, junto donde estaba mi unidad desplegada. O sea que hay, como esas, hay muchas anécdotas. Don Ángel. Pues felicitarte por la disertación, y simplemente la matización del organigrama sanitario. Había una unidad también sanitaria que no estaba en el paraguas, que abarcaba la jefatura de sanidad del grupo, ¿no?, del grupo de sanidad. Del grupo de hospitales, claro. Que era la compañía Artigas. La compañía Artigas dependía de intendencia, del coronel Navarro concretamente. Y claro, pues era curioso que un coronel de intendencia manejase pues a médicos, farmacéuticos, veterinarios y enfermeros. No, eso te da una idea, Ángel, de la versatilidad que sobre el terreno hay que muchas veces aplicar. Y bueno, en nuestras academias siempre se enseña que hay que adaptarse y hay que buscar los medios de fortuna, y siempre con el objetivo claro. Pero sí que es cierto. ¿Alguna pregunta más? Una vez retirada, bueno, perdón, primero felicitarle. Gracias. Muy interesante. Y después quería hacer una pregunta. Una vez retirada la división, ¿se sabe si la población rusa sufrió algún tipo de represalia por las autoridades de Stalin por su confraternización con los españoles? En concreto, toda la población que estuvo en zona no soviética durante la Segunda Guerra Mundial fue depurada. Toda. Independientemente de que estuvieran conviviendo con los españoles, con los alemanes, con los rumanos, todos fueron depurados. Unos sufrieron más y otros sufrieron menos, pero desgraciadamente todos pasaron por ese camino. Indistintamente de que nosotros fuéramos los que casualmente pasáramos por allí. ¿Alguien más? Perdona, querría saber, ahora mismo en el ejército español la ficha sanitaria incluye la ficha odontológica, la posible identificación del militar. Quería saber si en aquella época había algún tipo de ficha sanitaria en la que desde el punto de vista odontológico estuviera reflejado. Y además, ¿qué servicios se prestaban allí en odontología? Entiendo que serían exodoncias, entiendo que poco sería de estética o reconstrucción, y luego lo que sería cirugía maxilofacial. Efectivamente. El servicio desplegado en los hospitales de retaguardia, el servicio de odontología, creo recordar, así de a bote pronto de memoria, que era un comandante, 2 capitanes y varios tenientes. Y efectivamente la mayoría de las veces eran exodoncias. ¿Por qué? Porque la salud bucodental de aquella época era lastimosa. Y luego sí se hicieron muy buena cirugía maxilofacial, porque había varios cirujanos maxilofaciales que trabajaban colaborando con los estomatólogos entonces, y la cirugía reconstructiva era la fundamental.
porque las exodoncias en combate de primera línea lo hacían los médicos de los distintos escalones, los de batallón o los de los puestos principales de venta. Los que se evacuaban a retaguardia eran los que no se podían resolver fácilmente, piezas que se rompían o extracción de cordales complejos o la mera patología traumática. Lo de la ficha, yo no la he visto. Lo que sí he visto es la documentación que versa sobre cuando en el momento del alistamiento, la revisión médica que se le practicaba a todo el mundo, a la llegada a la frontera se le volvía a hacer una nueva desparasitación, se descartaban los sifilíticos y se hacía una buena revisión médica y uno volvía a repetir todo. Pero en las historias clínicas a las que yo tenía acceso no había un apartado específico de odontología para identificación. La identificación era por las chapas, nada más. Muy bien, pues si no hay más preguntas, gracias mi general, gracias doctor Collazo. Despedimos el acto, no sin señalar que está en la sala Juan José Sanjarque. Él es divisionario, un héroe de España, un héroe de Niliquino, y me gustaría que a la vez que damos un aplauso al ponente, lo demos más fuerte, una ovación importante a Juan José Sanjarque.